Muy pero muy buenas noches para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos. Y en esta ocasión retomando una vieja costumbre que seguramente a mediados que se acerque la elección interna vamos a poner más en práctica esta metodología que le hace honor al programa. Es un debate que tenemos esta noche de dos amigos de la casa, como lo es por un lado el amigo Luis Repetto, connotado dirigente de Talvi, quien lidera el sector Ciudadanos, por supuesto Partido Colorado, y como lo es también el amigo Humberto Pérez, integrante por supuesto del Frente Amplio, del Partido Socialista de los Trabajadores, lista 1968, y concejal de la ciudad de Pando. Antes que nada, el agradecimiento a los dos por estar esta noche aquí. Un gusto acompañarte y además al opositor. Bueno, muchas gracias. Lo mismo, un placer. Y la intención es enfocarnos no tal vez en la política local o departamental, sino nacional y fundamentalmente en los temas que están hoy encima de la mesa de cara a esta interna, como le decíamos anteriormente. Yo creo que uno de los temas por lejos del cual más se ha hablado en esta campaña es la seguridad, ¿verdad? Entonces la idea es conocer un poco cuál es la postura, las definiciones políticas sobre el tema. Bueno, no sé quién quiere comenzar, le doy la derecha a usted, Repetto. ¿Le parece bien, Humberto? Sí, que Perfecto. son los que cuestionan. Perfecto. Muy bien. ¿Qué concepto hay sobre la seguridad en nuestro país y qué se puede hacer para cambiarlo? Bueno, buenas tardes. Es un placer enorme. Te agradezco mucho a vos, al canal. Le agradezco a Humberto que podamos tener este espacio para decirle a los ciudadanos cuál es nuestra visión, que podrá ser distinta, pero yo estoy seguro que con Humberto y con todas las fuerzas políticas, porque eso es construir democracia, queremos lo mismo, queremos lo mejor para el ciudadano. Tal vez los caminos sean distintos, tomemos distintos caminos, pero creo que todos, si tenemos buena intención, si vemos la política como una actividad de servicio en la comunidad, queremos llegar para hacer el bien en nuestra comunidad. Entonces, yo me alegro que tengamos estos espacios. Ojalá y sea ejemplo para que muchos de nuestros mayores en la vida política puedan también tener esto que, más que un debate, creo que es poder decirle a los ciudadanos en lo que pensamos y en lo que creemos, diciendo nuestra verdad, que es tan válida como el de nuestro oponente circunstancial, no enemigo, simplemente alguien que ve desde otra óptica las cosas, pero que bien podemos llegar al mismo bien común entre todos. Así que, dicho esto, que me parece muy importante para que la gente vuelva a creer, lo hablábamos fuera de cámara contigo y con Humberto, vuelva a creer en el sistema político como esa actividad que defiende al ciudadano y que honra justamente a la política, que la gente vuelva a creer y participe activamente en estas elecciones para que entre todos construyamos democracia. ¿Qué pasa con la seguridad? Bien, vamos a la respuesta. Usted ha acompañado a Talvi en esta gira pueblo a pueblo. Sí. ¿Le han en algún momento planteado el tema de seguridad pública ciudadana? Muchas veces. Nosotros tenemos una línea muy concreta. Lo principal es que vemos que la seguridad o el delito no se disuade cuando se castiga o con aquello de la mano dura estamos totalmente en contra de la mano dura. Una cosa es tener firmeza a la hora de actuar, pero lo único que se ha comprobado en el mundo entero, y hay experiencias en el mundo entero, que persuade el delito, es la certeza de que aquel que delinque va a ser capturado. Esté en cualquier parte de la República, va a ser capturado. Hoy, más o menos, en términos generales, se condenan a 4 de cada 10, porque se atrapan a 10 de 100 de los que delinquen. Pero finalmente se procesan y se condenan a 4. O sea que delinquir en el país es gratis. Entonces, eso es lo que disuade el delito, la certeza de que te van a atrapar. Cuando éramos chicos, pongamos un ejemplo más cotidiano, si vos sabías que tu padre te agarraba y te marcaba los límites, tu padre o tu madre, vos te cuidabas. Ahora, si en tu casa te dejaban hacer lo que querían y nunca te agarraban, entonces, o si hacían la vista gorda para no agarrarte, vos seguías haciendo esas cosas, te salías del límite, te salías de la ley. ¿Cómo se lee lo que dice usted? ¿Una mayor efectividad policial? ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso se hace con una mayor, no presencia, porque hay buena presencia policial. Creo que lo que hay que hacer es estar más atentos, es volver a la policía de cercanía, es volver a que la comisaría sea el centro de referencia del ciudadano, que no sea lo que soy, una oficina de quejas,
que tenga esa independencia, volver a la policía comunitaria, que de hecho está, pero reforzarla, aquel policía que sale en patrullas de a dos por las calles y por los barrios del país, las zonas, los centros más complejos, más poblados, más urbanos, y es conocido por la gente del barrio, que aparte de ponerlo en alerta de lo que puede pasar, también puede resolver un problema cotidiano de un cable de alta tensión caído, por decir algo, ese servicio de la comunidad que tiene que brindar, dignificando la tarea policial, pero a su vez también hay que profesionalizar la policía, hay que darle más herramientas, hay que dignificar, al igual que la labor del maestro, dignificarla, respetarlo, ayudarlo, y claro, que tenga esa presencia. Y después hay otro camino más, así habla nuestro amigo, que es la otra pata de la seguridad, porque de nada sirve capturar y después no hacer algo para tratar de insertar a aquella persona que delinquió nuevamente en la sociedad. O sea que tiene dos patas. Una es esa, que también está muchas veces el que delinque en las redes, sube cosas porque es así, pero el asunto es que hay que estar mirando. Lo que falta es control, lo que falta es observación, lo que falta es ocuparse de los asuntos. Humberto, ¿comparte aquello en que hoy la mayor preocupación del futuro electorado, en definitiva de la ciudadanía, es la seguridad pública? En parte, ya lo hemos hablado otras veces, me voy a colocar en un escenario previo a lo que planteaba él, con razón en algunos aspectos, otros no tanto. No es el tema de la seguridad. El problema que hay hoy en la sociedad es la violencia. La seguridad tiene que estar ligada al tema de la violencia, pero, como decía él correctamente, hay algunos pasos posteriores que se resuelven con la represión o aparato represivo, que es además hegemonía del Estado sobre esos aspectos, en una sociedad mucho más violenta. ¿Cuál es el problema de la violencia? Hoy escuchaba de mañana en una entrevista radial a un asesor en temas de seguridad que estuvo vinculado al Ministerio del Interior, que planteaba la prevención. Y la prevención es previa, que tiene que ver con cambios estructurales, entre otras cosas. La desigualdad es una de las causas fundamentales de la violencia. La desigualdad que sistemáticamente produce el sistema capitalista, que es un sistema violento de sí mismo, ¿no? En la raíz, donde la explotación del hombre por el hombre es uno de los efectos violentos. Es decir, es un sistema en sí mismo violento, y donde hay desigualdad, aquellos desiguales intentan incorporarse en determinados lugares de la sociedad a través que no lo pueden adquirir, o porque no tienen trabajo, porque no tienen educación, porque no tienen vivienda, porque no tienen los servicios mínimos básicos, que pasa hoy con este gobierno que yo defiendo, porque mejoró con respecto a los anteriores, pero esa dificultad sigue estando. Mientras no se resuelve eso, entonces el planteo siempre va a ser seguridad, que hay que tener mucho cuidado. No podemos perder desde el punto de vista de la democracia, como bien lo decía vos. Con la seguridad se han cometido los crímenes más grandes de la humanidad con el planteo de seguridad, donde perdimos todo: oposición y oficialismo, y la sociedad en su conjunto dirigente sindical. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre hacer énfasis sobre los aspectos de seguridad cuando el tema es previo, que requieren cambios estructurales, que la democracia es el mejor camino para llevarlo adelante en el debate de ideas, porque yo creo en la caballerosidad, exacto, de los debates, que tiene que ver con el perfil propio del Uruguay. Y esto, solamente falta observar los dos países vecinos, las masacres que están haciendo en nombre de la seguridad con el helicóptero, tiroteando la favela de Río de Janeiro, y ahora en Argentina, en Buenos Aires, Saltemos, donde está Mafalda y todo lo de Quino, reprimiendo brutalmente a los vendedores ambulantes. Entonces,
hay un escenario previo que me parece que los partidos políticos y la izquierda tiene un plan no acabado y ha tenido dificultades en el planteo que él hacía. No ha resultado, yo me quedo con dos cosas, para redondear lo tuyo, Humberto. Parece ser el concepto entonces de que yo delinco porque soy marginal y delinco. Y la otra, ¿el Frente no ha sido caprichoso en el Ministerio del Interior? ¿Con el mantenimiento de Bonomi a la cabeza? No, es un error plantearlo así. Ojo que es un facilismo lo de Bonomi, pero también uno tiene que visualizar que a veces el cambiar mejora la gestión por el hecho natural de que se va alguien y viene otro. No. Con ideas nuevas. El planteo soy marginal y por lo tanto delinco no es correcto. Soy desigual, porque no tengo acceso como el resto de la sociedad a determinadas cuestiones que desde el punto de vista cultural está impuesto. ¿Quién no quiere tener un celular? ¿Quién no quiere tener un automóvil? Hoy hay esa chance y esas posibilidades. Y hay sectores de la sociedad, porque el Frente ha tenido algunas dificultades en algunos cambios estructurales, justamente para entender con una tendencia a ser iguales, ¿no? Porque igualitarismo es una cosa, todos tenemos la misma camisa, no, iguales, a que todos podamos tener una camisa, una vivienda, agua, educación. Y una de las dificultades está en el sector secundario de la educación. Yo creo que encaja en ese tema. Repito brevemente, Sí, ¿la economía tiene que ver con la seguridad? ¿La conducción económica de un país tiene que ver con la Yo creo que lo que más desigualdad, ¿es igual a inseguridad? Yo creo que lo que más tiene que ver con la seguridad es la educación. Yo creo que la raíz del asunto es la educación. No hay pueblo más libre que aquel que es educado. Sí, señor. Una persona educada en valores y en conocimientos cuida su salud, por tanto mejora la salud de la población. Difícilmente una persona educada y con valores, como estamos nosotros compartiendo ideas o contraponiendo ideas pero con respeto, nos vayamos a agarrar las trompadas. Porque estamos formados, estamos educados, tenemos valores adquiridos de nuestros padres, bueno, en fin, y los fuimos adquiriendo a través del tiempo. Entonces, también cuidamos la seguridad, la educación ayuda a la seguridad. Y la educación hace que los individuos puedan ser libres para desarrollarse y lograr lo que quieran en su vida. Y si lo que quieren es tener una casa mejor, un auto mejor, lo van a lograr si están preparados. Entonces, lo que yo creo es que la raíz de todo y lo fundamental que en Uruguay todos tenemos que poner el foco, todos, políticos, actores sociales, los ciudadanos en general, es tener una educación pública de excelencia, como lo fue. Hacemos una pausa y comenzamos hablando sobre educación. ¿Les parece? Pausa, ya regresamos, no se vayan. Llegamos con unidades móviles de última generación. Llegamos con el equipo médico más capacitado. Llegamos con emergencia pediátrica las 24 horas. Llegamos con atención cálida y humana. Ahora que llegamos, puede elegir su emergencia. Asóciese al 1920-1234. Su emergencia. Confianza en movimiento.
Supermercado y Pollería Victoria, elaboración propia y artesanal en sus 2 locales, sucursal Neptunia, ruta interbalnearia, kilómetro 36C, sucursal Salinas, ruta 87 a metros de la interbalnearia. Ahora más servicios, más productos y con la atención que nos caracteriza. Supermercado y Pollería Victoria, el verdadero sabor del pollo. Venite por BK, aquí vas a encontrar la mejor calidad en aberturas de aluminio en Uruguay. Venite por BK y ya no busques más. Ven y vas a encontrar los colores y el diseño que buscas. Venite por BK, te esperamos en Ruta Interbalnearia 47200 de Las Tocas. Teléfono 4372-7405. BK. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Centro Protección Choferes de Pando te da las mejores y más variadas actividades físicas. Sauna húmedo y seco, zumba, el ritmo que te hará vibrar, nado sincronizado, piscinas para niños y adultos, parque social con recreadores para que pases un fin de semana distendido con tu familia y amigos y mucho más. Informate sobre estas y otras actividades por el 22 92 23 18 o visitanos el 18 de julio 976 Pando. El lugar ideal para disfrutar en familia y con amigos. La esquina tradicional de la gastronomía en Parque del Plata. Restaurante Maruja. Como siempre, todo casero, todo rico. Avenida Ferreira y calle 15. Restaurante Maruja. Teléfono 43 75 55 85. Lo dejábamos en el tintero allí en el bloque anterior, antes de irnos a la pausa. Educación es el caballito de batalla de Talvi. De hecho, Ernesto Talvi, antes de, bueno, de alguna manera transparentar su precandidatura, realizó varias giras por el país, por el interior, hablando de su Liceo Impulso. ¿Verdad? Lo tengo más que claro. Bueno, ¿por qué? ¿En qué está fallando este gobierno, este país, en materia educativa, y por qué hay que hacerle caso a Talvi? No hablaría de fallas. A mí me gusta hablar de acá para adelante. Es decir, todos los gobiernos en Uruguay, y cuando digo todos incluyo al Frente Amplio, han logrado avances en las distintas materias. Ahora, que hay cosas que se pueden mejorar, claro, y mucho, sí, claro. Ahora, la educación, concretamente, y el ejemplo del Liceo Impulso del que habla Talvi, del que habló desde Encuentros Ciudadanos y del que sigue hablando porque es nuestro principal norte, nuestro buque insignia. El Liceo Impulso está en la cuenca de Casaballe, funciona desde hace 6 años. Este año se recibieron el 78%, se recibieron de los 100 que ingresaron el primer año, terminaron sexto año 98, o sea, prácticamente ninguna deserción. Y está en Casaballe. Ahí asisten los chiquilines de más vulnerabilidad de Casaballe, y es un liceo privado con dineros por una ley del Frente Amplio del 2007 de Tabaré Vázquez, que permite que las empresas que pagan renta puedan volcar a una obra social. El Liceo Impulso nace como obra social a impulso o a instancias de Ernesto Talvi y 6 amigos más, para que eso fuera una manera de ver si esa dirección era correcta. Si hacer un liceo en un lugar muy complejo, con chiquilines que tienen familias totalmente destruidas, pueden lograr un aprendizaje de calidad. Yo recuerdo que me decía mi amigo Jorge Valle, en Uruguay, repito, lo que más tenemos es carne, siempre tuvimos. ¿Y sabe dónde va la carne? Acá, porque es proteína. O sea, nosotros tenemos el capital más hermoso y más grande,
que son los seres humanos, son los chiquilines. Lo único que hay que hacer es darle el método correcto. Y el Liceo Impulso funciona 8 o 9 horas, liceo de verano, para hablarlo muy rápido o sintetizarlo. Es un liceo que el método de estudio es el método finlandés de estudio, donde el profesor va evaluando al chiquilín de manera inmediata. El chiquilín está viendo también su avance y eso lo motiva a seguir. Y tienen lo fundamental, que cuando llegan, mucho más fundamental que la comida, que es fundamental, Humberto, es un beso, el cariño del que lo recibe, del docente que lo recibe. Docentes que arrancaron y terminaron con ellos, docentes que están ahí. Entonces, la contención no es solamente la formación educativa, sino el contexto social. Hay un compromiso de la comunidad con el Liceo Impulso, de los docentes con el Liceo Impulso, de los chiquilines, de la familia. Es un plan mucho mayor que funciona. ¿Qué pasa con la educación, Humberto? ¿Está conforme? ¿Se necesitan cambios? ¿Qué le parece esta propuesta Impulso? En realidad es producto de una situación compleja. Yo tengo un amigo personal que es dirigente de la FOE, Richard Reed, que tiene algunas de estas cuestiones implementadas en los barrios. Y bueno, también va prácticamente por el mismo camino. Sí, sí. ¿No? Acá hay una cuestión que tiene que ver de fondo, desde el punto de vista político y filosófico, incluso ideológico. La gestión de la educación por organizaciones privadas. Impulso, que es verdad lo que dice él, que está instalado en los barrios, es selectivo. También no entra todo el mundo ahí, es selectivo, que tiene que ver obviamente con la propia realidad. Es verdad que cumple una función, pero el aporte que se hace de parte de organismos privados es el Estado a través de la reducción de los pagos sin ninguna duda de impuestos, eso sí, ¿no?, a las empresas. Entonces es un apoyo desde el punto de vista económico con el sistema y con el programa público, sí, que se edita en todos los liceos privados. Es una gestión, el programa, y desde el punto de vista económico, público, que lo hacen sectores privados que tienen un interés de colaborar en la sociedad. Ese sistema, entre otras cosas que lo plantea la ministra Muñoz, es universalizar a nivel de secundaria la educación igual que primaria. ¿Qué quiere decir esto? Para todo el mundo. Esos edificios que este gobierno no ha logrado terminar con el desarrollo infraestructural para de los edificios, porque tenemos, no recuerdo ahora exactamente la cifra, pero tenemos alrededor de 7 escuelas por un edificio para la secundaria. Ahí hay una dificultad, de donde convergen la cantidad de alumnos que egresan de primaria. Hay una dificultad estructural que lentamente se va corrigiendo. De todas maneras, la educación debe ser pública. Está bien esta otra iniciativa porque hay una dificultad que lo público no logra, por falta de edilicia, cubrir esos aspectos. Entonces aparece en esta otra iniciativa como un manotazo de ahogado. Nosotros no debemos olvidarnos de la educación en Uruguay, es para todo el mundo, desde el punto de vista que hace a uno de los aspectos más democráticos, que tiene que ver, por ejemplo, la túnica y la moña, que era un símbolo desde el punto de vista de igualdad. En los privados no pasa eso. Se visten distintos, tienen limitaciones, no son todos los que pueden acceder ahí. Es verdad que está instalado en los barrios, como decía él, de contexto crítico. Se debería grabar, lo digo porque esto está... fue noticia hace algunos días atrás. ¿Se debería grabar aún más los colegios privados? Sí, porque me consta que el plan del Frente Amplio lo está manejando eso. Sí, el plan de gobierno. No grabar, puede haber algunos aspectos de grabar. El problema es la exoneración. Son exoneraciones. La exoneración, es decir, el aporte que hacen ellos no es el 80%, porque tiene que ver con la exoneración que les hace impositiva. Tiene exoneración. Entonces, en realidad, esos proyectos que él plantea de iniciativa privada está siendo financiado por el Estado y por todos nosotros. Por todos nosotros. Está bien, estoy de acuerdo y me parece bien que lo financie el Estado, porque estoy absolutamente de acuerdo.
y en nuestro buque insignia, que decimos que es la educación, planteamos la instalación de 136 liceos públicos de tiempo completo en las zonas más vulnerables del país. O sea que el Liceo Impulso lo tomamos como ejemplo. Es decir, es un ejemplo a seguir. Es algo que se hizo y se vio que funcionó. ¿Cómo puede aplicar uno algo a nivel nacional si no ve que funciona? Entonces, como funcionó, nosotros lo que queremos es eso, universalizar de manera importante, con calidad, con excelencia, la educación pública. Nosotros estamos en total acuerdo con la educación pública de calidad. Escuelas, CAIF, escuelas, liceos, eso es lo que, lo dije al principio, lo que nos hace iguales, pero iguales en poder desarrollarnos. Y Humberto, te lo voy a comentar porque es lo que yo he visto aparte de escucharlo de Ernesto, hay una lógica detrás de esto. No es selectivo el Liceo Impulso. El asunto es que egresan de Casaballe, salen de sexto de escuela, 1000 chiquilines. Y el Liceo Impulso tiene capacidad para 100. El otro que funciona en la cuenca de Casaballe es el jubilar y tiene capacidad para 70. Entonces, mirá lo que pasa acá. Después que el Liceo Impulso y el jubilar hace más años que está, pero que empezó a funcionar y empezó a ver la gente, esa gente que sus hijos tenían un futuro, al que ellos no habían podido acceder, que es muy injusto, por cierto, sin ninguna duda. Que de 1000 chiquilines, 900 se quieren anotar en el jubilar Impulso, pero hay 170 lugares. Entonces, en el Liceo Impulso hay un salón grande y es por bolillero. Entonces, lo triste de esto, y yo lo he escuchado más de una vez a Ernesto decirlo con mucha emoción, y uno también se emociona, que tu hijo, cuando vos estás ahí, y tenés 3 hijos o 4, que son familias con muchos hijos, uno entra y otro no, por un bolillero. O sea, el futuro de nuestro país depende de un bolillero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que compartimos con Humberto. Hacer una educación pública de calidad, de excelencia. Y nosotros, y eso no es ningún gasto, la gente dice que es un gasto, son 160 millones de dólares que costarían esa red de 136 liceos públicos de tiempo completo que funcionan en las zonas vulnerables del país y que atienden a 80.000 jóvenes. Los demás, que es lo que decía Humberto, que faltan liceos, pero estos liceos no vienen a suplir a los otros, vienen a atender a esos 80.000 jóvenes que hoy, con 11, 12 años, salen sin un beso, sin un cariño de la casa de sus padres, con familias totalmente fragmentadas, con hambre, y no están para absorber los aprendizajes que en los liceos públicos del país, donde van los demás chiquilines, pero que los padres sí los atienden, están detrás de ellos, hay una familia presente, esos chiquilines terminan con 12, 13 años en las plazas de la ciudad y los agarra la narcomafia, los agarra el mal ambiente y se nos pierden chiquilines que pueden ser brillantes y ayudarnos a todos a construir una mejor sociedad, un mejor futuro para todos. Me voy a una pausa, dejamos encima de la mesa economía y empleo, otro de los temas obviamente pertinentes en esta campaña. ¿Está bien? Sí, señor. Tanda, ya regresamos. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Centro Protección Choferes de Pando te da las mejores y más variadas actividades físicas. Sauna húmedo y seco, zumba, el ritmo que te hará vibrar, nado sincronizado, piscinas para niños y adultos, parque social con recreadores para que pases un fin de semana distendido con tu familia y amigos y mucho más. Infórmate sobre estas y otras actividades por el 22 92 23 18 o visitanos el 18 de julio 976 Pando.
Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Llegamos con unidades móviles de última generación. Llegamos con el equipo médico más capacitado. Llegamos con emergencia pediátrica las 24 horas. Llegamos con atención cálida y humana. Ahora que llegamos, puede elegir su emergencia. Asóciese al 1920-1234. Su emergencia. Confianza en movimiento. Venite por BK, aquí vas a encontrar la mejor calidad en aberturas de aluminio en Uruguay. Venite por BK y ya no busques más. Ven y vas a encontrar los colores y el diseño que buscas. Venite por BK. Te esperamos en Ruta Interbalnearia 47200 de Las Tocas. Teléfono 4372-7405. BK. Supermercado y Pollería Victoria, elaboración propia y artesanal en sus dos locales, sucursal Neptunia, ruta interbalnearia, kilómetro 36C, sucursal Salinas, ruta 87 a metros de la interbalnearia. Ahora más servicios, más productos y con la atención que nos caracteriza. Supermercado y Pollería Victoria, el verdadero sabor del pollo. Grapa miel serrana, la que te acompaña en cualquier lugar, la puedes disfrutar. Grapa miel serrana, la más rica y sana. Hoy ven a beber conmigo grapa miel. Bueno, lo decíamos en el tramo anterior, economía y empleo. ¿Cuáles son las propuestas de Talvi? ¿Cuáles son las propuestas del sector ciudadano? Bueno, la economía tiene dos patas muy importantes. Nosotros pensamos que para que la economía se desarrolle, precisamos sin duda lo que hablábamos recién, la educación es fundamental, la preparación de nuestros jóvenes, pero tenemos que achicar el Estado, es decir, ahorrar mucho en casa para bajar impuestos. La mejor manera de que haya inversión es bajando impuestos. El gobierno hoy, cuando Vázquez sale de la primera presidencia en el 2010, habían 227.000 funcionarios públicos. Hoy tenemos cerca de 280.000, que fueron la gran mayoría puestos, la gran mayoría, por no decir la mayoría, en la administración de Mujica. Esos 55.000 funcionarios públicos significan 1.000 millones de dólares por año de gastos para el Estado que somos todos nosotros. O sea que una de las decisiones es recortar... No, para que se entienda claramente. Hoy hay 280.000 funcionarios públicos que tienen todos sus derechos y hay que garantizar esos derechos. Los derechos adquiridos no se tocan. Los derechos de los trabajadores no se tocan. Que quede meridianamente claro. El asunto es que se jubilan y fallecen 10.000 funcionarios públicos por año, por la cantidad que hay. Durante 5 o 6 años no hay que reponer al Estado. No hay que contratar más gente. Con eso, en un periodo de 5 años, más o menos quedamos en 50.000 funcionarios públicos menos, tenemos ese ahorro de 1.000 millones de dólares, más 1.200 millones de dólares por la mala gestión de las empresas públicas, o, para no decir mala, para hablar siempre de lo que podemos hacer y no de lo que pasó, gerenciar las empresas del Estado con gente idónea
Las empresas públicas, UTE, OCE, Antel y ANCAP, son empresas de una complejidad enorme. Tienen que estar gerenciadas por personas idóneas en esa materia que sepan gestionar empresas complejas. ¿Qué pasa con la generación de empleo? La generación de empleo básicamente se tiene que dar porque estamos preparados, y ahí está la educación, y porque tenemos que abrir el Uruguay al mundo. Yo recuerdo un día, en el 2012-2013, lo llamé a Jorge cuando el asunto de las plantas de celulosa, que Kirchner no quería que las instaláramos y Vázquez quería, y todos queríamos. Y con Jorge Valle hicimos una reunión en el Centro Profesional de Choferes apoyando al gobierno, porque cuando hay que apoyar al gobierno para que las cosas funcionen, hay que apoyarse del signo que sea cuando las cosas están bien. Era una inversión enorme en donde nos iba la vida, porque si no los árboles que se habían plantado en el 87 iban a tener solamente salida por los buques como barcos, árboles sin pelar. Entonces nosotros, me acuerdo que Jorge Valle vino y apoyó y defendió al gobierno de Tabaré para que pusieran las plantas de celulosa. Pero recuerdo que yo le comentaba, presidente, y Kirchner no quería, y había una... Presidente, hay que irse al Mercosur. Del otro lado se hizo un silencio, y yo dije, este hombre, porque Valle era muy racional, y me iba a decir, bueno, usted es loco, repete, irse al Mercosur. Claro, no nos podemos, como decía Mujica, mudarnos de barrio. Yo le decía, irnos al Mercosur comercialmente, romper comercialmente. Es decir, hacemos los acuerdos de libre comercio que tengamos que hacer. Nos desatamos esas pesas que tenemos, porque en Mercosur hay una cláusula, que es la cláusula 32, que le prohíbe a los países miembros hacer acuerdos de libre comercio sin la autorización de los demás países. Entonces, ese es el camino. Abrir el Uruguay al mundo, hacer, en vez de embajadas, oficinas comerciales donde vendamos el producto de los uruguayos y no exportemos a los uruguayos al mundo. Preparemos la gente para vender todo lo que produce el Uruguay, pero con el valor agregado de industrializarlo. Humberto, ¿qué pasa con la economía y el empleo? Bueno, hoy no se habla de crisis, pero sí de una recesión económica. Hoy se habla así desde inclusive las propias fuentes oficialistas o del gobierno, de que hay que poner la mira en el futuro plan de gobierno en la generación de empleo. En verdad no hay recesión. Lo que hay es una caída del Producto Bruto Interno. Pero todavía Uruguay sigue creciendo a tasas muy elevadas comparado con la historia del Uruguay. Pero un poco hablando sobre el planteo simplista de reducción del Estado, porque ese no es el problema. El compañero tiraba cifras de 1.000 millones de dólares. Uruguay, el Producto Bruto Interno uruguayo hoy es 57.000 millones de dólares, donde tiene reservas internacionales por 17.000 millones de dólares. Entonces, tiene un respaldo como nunca tuvo el Uruguay, ¿no? En el gobierno de Sanguinetti, por ejemplo, las reservas que tenía Uruguay eran 300 millones de dólares, ¿no? Y en el gobierno de Valle, cuando la crisis del 2002, donde viene la corrida bancaria fundamentalmente de los capitales argentinos, que eran 14.000 millones de dólares que estaban depositados acá, que se fueron y provocó la crisis del gobierno de Valle, donde Talvi tuvo responsabilidad porque en aquel momento estuvo intentando un acuerdo con Sanguinetti y Hierro sobre el tema de la salida de Jorge Valle de la presidencia, donde el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, fundamentalmente dijo lealtad institucional. Lealtad institucional quería decir no quebrar la cuestión democrática y los instrumentos democráticos del país. Entonces, el escenario hoy es distinto desde el punto de vista del Uruguay colocado a nivel mundial. Es verdad que ha tenido dificultades sobre el tema del Mercosur, donde en el Frente Amplio algunos sectores planteábamos un Mercosur no solo desde el punto de vista económico, porque esta cuestión, solamente planteada desde el punto de vista económico, funciona a favor de las grandes transnacionales y de los trusts
financieros internacionales, y vos no podés dejar un país en manos de esa gente. Por eso el instrumento del Estado, y que no hay que achicarlo. Quizás sí haya que corregir desde el punto de vista su estructura burocrática de funcionamiento, que ahora está planteado en los aspectos de los trámites a través de la tecnología. Eso facilita desde el punto de vista simplificar, ¿no? Simplificar. Pero no podemos perder la perspectiva desde el punto de vista estratégico. Es un mito que achicar el Estado facilita y crece la economía. Acá, en estos periodos de gobierno, del Frente Amplio, quien más ha acumulado capital ha sido los sectores empresariales. La brecha que ha abierto en estos periodos de gobierno entre los que menos tienen y los que más tienen se amplió. Es verdad que comparado los que menos tienen con los periodos de los gobiernos de los partidos tradicionales menores, aumentó. Por eso hoy el parque automotor, entre otras cosas que existen, los viajes al exterior, y yo no mido como hacía Sanguinetti, que medía por la cantidad de autos que vendía. No. Tiene que ver con la educación también, tiene que ver con la perspectiva estratégica. ¿Qué opino? Con todo respeto, el Partido Colorado tiene una dificultad. Vuelve a Sanguinetti porque no se puede renovar, ni desde el punto de vista de los individuos, ni desde el punto de vista político. Está estancado, y hay una razón para eso. El Frente ha ocupado todo el espacio político que lo plantea, que viene desde el Valle. Esas son las dificultades que tenemos desde el punto de vista político. El propio Partido Colorado ha reconocido a Danilo Astori como el mejor ministro de Economía de los últimos tiempos. Y Sainestad, que en el primer gobierno del Frente Amplio, Astori lo mantuvo en la Dirección General Dispositiva. Y Arbeliche, el otro partido... El cajero de Valle era bueno. Exacto. El cajero de Valle era bueno, que no era de Valle, porque en realidad la política fue Achugarri. Fue Achugarri y no Tali. Fue Achugarri que en realidad tuvo la visión política estratégica, no desde el punto de vista de los números, porque Achugarri de números era abogado. Es decir, creo que tenía alguna empresa. Entonces, la política, se trata de política. Y no hay hoy. Es verdad que aparece el Partido Nacional con posibilidad de disputarle al Frente Amplio las elecciones, por lo menos es un muestreo de las encuestas. Habrá que ver, porque hay algunos aspectos que han aparecido nuevos, que son las redes. Lo que yo llamo, en el caso de lo que pasa en las redes, utilizo un término de carácter económico, la estanflación. En economía quiere decir estancamiento y inflación. En el caso de las redes hay estancamiento de la verdad, inflación de la mentira. Bueno, están estos instrumentos, se utilizan, ya hemos visto en los últimos días, no, de todos, obviamente después salen a acomodar para que no nos pase con lo que pasaba con los fake news en Brasil de Bolsonaro, que eran disparos constantes, permanentes, a millones de personas que le llegaban a su aparato una mentira. Ahora, ¿qué pasa con el empleo? ¿Qué fue lo que...? Con el empleo. ¿Tengo 2 minutos después? Sí, pero... Con el empleo. Bien breve, ¿qué pasa con el empleo? Con el empleo. Acá ha habido corrimiento del empleo. Del sector primario, que es el agropecuario, producto de la introducción de la tecnología. Ahí desplaza. Trabajo efectivo humano. Desplaza. El sector secundario de la economía, que es la industria, ¿no? Ahí también hay introducción de tecnología y hay un desplazamiento. ¿Cómo ha hecho este gobierno, que es, en perspectiva, es de altísimo riesgo, en mi opinión personal, en el sector terciario, donde están los servicios, turismo, etcétera, etcétera? Pero dentro del sector terciario se agregó un subsector que es el consumo. Hoy vemos cómo las pymes en el Uruguay, que son mayoría y que ocupan el 80%, por eso no hay aumento de la desocupación, porque están las pequeñas y medianas empresas ligadas al consumo, la elaboración de productos caseros, manuales, que tienen que ver
con el turismo. Ahí hay un sector que si la economía cae, ese sector va a pasar, es decir, va a quedar fuera del circuito económico uruguayo. Eso es un riesgo que estamos discutiendo en la interna del Frente Amplio. Repito, no es buena decisión económica, según Humberto, recortar el Estado, y por otro lado, Talvi y su aparición económica en la crisis de Valle, donde saca a reflotar un hecho histórico. Yo también escuché la misma versión, que Talvi no se la jugó por Valle. Vamos hacia ahí, entonces. Vuelvo a reiterar, yo no digo recortar, no dije recortar. Yo digo que lo que hay que hacer es volver a los niveles que nos garantizan que el Estado funciona bien, eficientemente, sin sobrecostos, sin gastar de más. Yo nunca hablé de recortar, lo que digo es que no se reponga por 5 años funcionarios públicos. No se repongan. ¿Quedó claro? Entonces, lo de Talvi. Jorge le fue a plantear a Talvi que se pusiera al frente del Banco Central, cuando ya la crisis era un hecho. Ernesto le dijo: vos, para esto, usted presidente, para esto no cuente conmigo, porque el barco ya chocó, el problema ya está, y yo soy técnico y no puedo hacer nada. Esto lo resuelve un político, lo dijo muy bien Humberto. Y Jorge le dijo a Achugarri que él era el hombre, y le tuvo que hablar durante horas, porque Achugarri no quería, porque tenía temas familiares importantes y porque era un hombre que tejía muy bien en el Parlamento y sabía que le iba a demandar muchísimo. Yo tengo alguna versión, no quiero entrar en esta controversia de mirar para atrás y ver quién tuvo la culpa y quién no, porque si no, ¿qué le estamos diciendo a la gente? ¿Cómo resolvemos el asunto de la economía? Que vuelvo a decir, la raíz es la educación, pero tenemos un tema económico que hay que resolverlo inmediatamente. Entonces, cuando vos tenés un problema en tu casa y ganabas 100 y gastabas 90, 100, bárbaro. Pero hoy ganás 80 y seguís gastando 100. Yo siempre hago una comparación del gobierno de Mujica, tratando de verlo objetivamente. Es como cuando vos sacás un 5 de oro. ¿Vos sacás un 5 de oro? Pues no, pero vamos a poner esta situación. La persona saca un 5 de oro y lo primero que hace es decir, bueno, estoy salvado. Entonces empieza a desparramar plata por todos lados. Y él, como sacó el 5 de oro, no va a volver a hacer 8 horas. Y a sus hijos que estaban estudiando, quédate si tenemos plata de sobra. Pero un día, eso se termina. Porque vos aumentás el gasto, pero no tenés ingresos. Eso le pasó al Uruguay de Mujica. ¿Por qué? Porque la soja, en el gobierno de Mujica y en los primeros años del gobierno de Tabaré, llegó a valores históricos, pero históricos que son impensables ahora, de 600 y 620 dólares la tonelada de soja. Hoy está en 340. Y porque hubo un gran comprador que fue China, que salió y compró al mundo, le compró al mundo. Entonces, Uruguay, que tiene el oro en el campo, que el oro no es el petróleo, el oro es el campo, Uruguay produce, y produce en calidad y en cantidad, y China compraba todo. Y nosotros podíamos hacer frente y ayudar y fijarnos en políticas sociales que están muy bien, que el Frente Amplio implementó muy bien para ayudar a salir a aquellas personas. Pero hay que ayudar a las personas a que salgan de ese momento difícil. Y después hay que dignificarlas, dándoles un trabajo de calidad, que eso se logra con educación y con una apertura a los mercados del mundo. Hacemos la pausa, ¿le parece? Y en instantes regresamos ya con más Uruguay de Debate. No se vayan. Supermercado y Pollería Victoria, elaboración propia y artesanal en sus 2 locales, sucursal Neptunia, ruta interbalnearia, kilómetro 36C, sucursal Salinas, ruta 87 a metros de la interbalnearia. Ahora más servicios, más productos y con la atención que nos caracteriza. Supermercado y Pollería Victoria, el verdadero sabor del pollo. Grapa miel serrana, la que te acompaña en cualquier lugar, la puedes disfrutar. Grapa miel serrana, la más rica y sana. Hoy ven a beber conmigo grapa miel.
el lugar ideal para disfrutar en familia y con amigos. La esquina tradicional de la gastronomía en Parque del Plata. Restaurante Maruja. Como siempre, todo casero, todo rico. Avenida Ferreira y calle 15. Restaurante Maruja. Teléfono 43 75 55 85. Llegamos con unidades móviles de última generación. Llegamos con el equipo médico más capacitado. Llegamos con emergencia pediátrica las 24 horas. Llegamos con atención cálida y humana. Ahora que llegamos, puede elegir su emergencia. Asóciese al 1920-1234. Su emergencia. Confianza en movimiento. Venite por BK, aquí vas a encontrar la mejor calidad en aberturas de aluminio en Uruguay. Venite por BK y ya no busques más. Ven y vas a encontrar los colores y el diseño que buscas. Venite por BK. Te esperamos en Ruta Interbalnearia 47200 de Las Tocas. Teléfono 4372-7405. BK. Bueno, usted decía antes de la pausa, hay que ayudar a la gente y prepararla para salir adelante. ¿Cuestiona las políticas sociales? Para nada. ¿Está de Para acuerdo nada. con el MIDES? Estoy de acuerdo. ¿Y con la forma de trabajar del mismo? No. Entonces la cuestiona. No. Estoy de acuerdo con que haya desde el Estado una ayuda a aquellas personas que no pueden por sí mismas desarrollarse. Y estamos hablando de madres con hijos a cargo, estamos hablando de personas que por distintas circunstancias han caído, no han podido recuperarse y hay que ayudar. El asunto es que hay que ir evaluando qué resultados tenemos. ¿Y eso hoy no ocurre? Yo creo que no. No, al menos en una totalidad. Lo que uno ve es que en un momento de crecimiento económico que lo hubo hasta hace poco, no fuimos capaces, a pesar del NIFOP, que está muy bien, que personas que se quedan sin trabajo, hay muchas cosas buenas. Yo reconozco que hay muchísimas cosas buenas. Creo que al MIDES lo que falta es la otra parte. Fijarse cómo, puntualmente, haciendo un seguimiento, esas personas que pueden ir saliendo del asistencialismo, dignificarlas con un trabajo estable. O sea que ahí sí puede ser el primer que extienda esa mano el Estado, que somos todos nosotros, que puede incorporarlo al mundo del trabajo el Estado. Ahí sí estoy de acuerdo. Interpreto que hubo entonces, por lo que usted dice, un estancamiento en las políticas sociales. No hubo estancamiento. No hay control. ¿Qué es lo que pasa? No hay evaluación. Lo que no hay son resultados que nosotros veamos que esas personas nos ayudan a los demás. Porque todos hacemos un esfuerzo. Trabajamos para salir adelante. Y mucha gente hoy ve que trabaja y paga impuestos y a pesar de los sueldos que han mejorado muchísimo, la gente hoy sobrevive porque tiene tarjetas de crédito que le permiten avanzar un poco al igual que el Estado, al igual que le pasa al gobierno nacional que tiene un déficit de 4,3, 2.400 millones de dólares, gasta eso más de lo que recauda y le pasa lo mismo a los ciudadanos. Se van endeudando día a día porque su sueldo no da. Pero el asunto es ver
Y ahí está el fundamental. Por eso va de la mano de la creación de empleo y va de la mano de la educación, que el MIDES pueda brillar. Es eso. Está y está bien, pero necesitamos que brille. ¿Cómo? Tratando de que esas personas, haciendo un seguimiento y una evaluación y un diagnóstico, puedan irse metiendo en el mundo del trabajo y nos ayuden a todos a sacar esta sociedad adelante. ¿Deberían perfeccionarse algunas políticas sociales? ¿Hay algo cuestionable en la gestión, en el accionar del MIDES? Sí, el planteo que hacía el colega tiene que ver con la realidad concreta. Pero en realidad no hay un planteo político estratégico a esas dificultades. ¿Cómo? El cómo. El cómo. El frente sí tiene cómo hacerlo, con dificultades y errores, pero la oposición no plantea el cómo hacer esas cuestiones que son muy similares a las que plantea el Frente Amplio. Siempre la salida es en clave política, no solo en tema de los números económicos. Está claro, el ejemplo que estábamos hablando en el espacio anterior, Talvi no asume responsabilidades políticas, porque había un escenario complejo. Entonces, siempre las salidas ante las crisis son de carácter político y del máximo acuerdo de la sociedad. Por supuesto que hay un montón de cosas para corregir en el camino, en una perspectiva estratégica. Y el único que la tiene en la región, en esta onda ultra neoliberal que se está moviendo a nivel mundial, en el caso de Uruguay, es el Frente Amplio. Por eso no hay una propuesta distinta al Frente Amplio. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La soja, hablábamos recién, la carne. Hay un dicho, que era un político por excelencia, de Jorge Valle, con respecto a los eucaliptos y la pasta de celulosa, que decía Jorge Valle, la vaca les gana. La vaca les gana. Sí, señor, totalmente de acuerdo. ¿No lo entendieron? No lo entendieron. Lo entendemos. No lo entendieron. Por eso hoy hay Uruguay, que está cara acá la carne, porque la exporta toda, porque ha hecho un plan, este gobierno, desde el punto de vista colocar la carne en el mercado del primer mundo. Esos sectores acá en Uruguay les ha ido muy bien. Pero eso es un plan estratégico que tiene que ver con el desarrollo país. Con el desarrollo país. La oposición jamás planteó el tema de las caravanas, ¿no? La trazabilidad. La trazabilidad a nivel mundial. Eso fue puesto y para ahí hubo que hacer inversiones desde el punto de vista, el Estado, jugar un papel dirigente de la economía. No libre mercado, no liberalismo. El neoliberalismo, las empresas hacen lo que quieren, te echo, te saco, que esto y que el otro. En realidad eso es caótico, es caótico. Argentina, ahora. Yo no quiero que las empresas hagan lo que quieran. No. Bueno, no, yo entiendo. Yo quiero pago por productividad para el obrero. Sí, eso quiero yo. Está bien. Eso quiero yo. Es uno de los elementos a incorporar en los consejos de es salud. El motor de la economía es el campo y el obrero. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Como hacen los patrones, tienen que mostrar los números. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si no, no se construye confianza desde el punto de vista de concepción país. Porque hay intereses distintos. Hay intereses distintos. Lo que decía hoy, la acumulación del capital, aunque se ha distribuido mejor en los gobiernos del Frente Amplio, cosa que no hicieron los partidos anteriores, los que estaban en el gobierno. Ciudadanos también ha gobernado. No, obviamente. Nos hacemos cargo. Si nos votan. Bueno, me parece bien plantear, porque yo lo que veo, pero queremos la mucho propuesta que vos has planteado, que es la misma del Frente Amplio, de las cosas que hay que corregir. No veo un planteo estratégico del Uruguay colocado en el mundo. ¿Sabes lo que queremos reeditar, Humberto? Nosotros queremos reeditar al vallismo del siglo XIX. Sí, eso está dentro del Frente Amplio. A ciudadanos que vengan al Frente Amplio. No. Están dentro del Frente Amplio. Ustedes hagan su camino, nosotros hacemos el nuestro. Bueno, está bien, puede ser, y vamos a converger en montones de creo que sí. Cuando el golpe de Estado en el 73, fomentado por el Partido Colorado fundamentalmente, no Ciudadanos porque no existía. Ni nacido era. Había un sector en la izquierda que planteaba un golpe de Estado y los comunicados 4 y 7 a la peronista. Los militares, lo que pasó en Perú, que hicieron una política de desarrollo nacional y había gente en el frente que apoyaba a los militares progresistas. Nosotros tuvimos en contra porque los militares progresistas, Sereni y Licandro, ya estaban
en el Frente Amplio. Personas que no Entonces, les interesa al país hay en todos los partidos políticos. Es claro que sí, logremos, parte de los debates. Logremos que llegue al gobierno Yo lo que veo es que gente no bien tiene intencionada. una propuesta estratégica que sí la tiene el Frente Amplio. Sí la tenemos. Y fundamentalmente la que innova desde el punto de vista estratégico. Parte la dije es acá. Carolina Cose con la segunda generación de reformas. Se nos va el tiempo, No, pero no, la vamos a hacer al revés ahora. dale. Usted mencionó a Cose, 2 minutos porque hay que votar a Cose. Ya. Entre otras Está cosas, corriendo. porque es 2 minutos. una mujer por primera vez en el Uruguay a la presidencia, que además tiene capacidad de gestión y además tiene conocimiento a nivel mundial de cómo se manejan las tecnologías y por dónde uno de los pilares centrales de la tecnología incide en la economía, entre otras cosas la inteligencia artificial, pero además el planteo de la tecnología al desarrollo productivo, entre otras cosas. Uruguay tenía 26 millones de cabezas de ovejas, hoy tiene 6 millones. Con Carolina estamos discutiendo utilizar la economía para poder vender la lana y la carne, que es uno de los aspectos fundamentales que tiene que ver, como dijo Valle, la vaca y la oveja le ganan. En este caso, la oveja le gana. Perfecto. Bien, repito, ¿por qué hay que votar a Talvi? A Talvi y a Ciudadanos hay que votarlo porque Talvi durante 21 años fue director académico de Ceres y se dedicó toda su vida a diseñar política de Estado. Entonces, pero lo fundamental que tiene es que es un hombre con visión del mundo, pero tiene una parte fundamental, que yo la nombré recién, que si no la tuviera yo no estaría acá, que es, y esa es la gran diferencia que tenemos, con los sectores históricos del Partido Colorado, y tal vez con mucha gente más, que tenemos sensibilidad social, que a nosotros nos ocupa y nos preocupa los niños, las nuevas generaciones, el obrero y el adulto. Por eso Ernesto lo dice y lo repite, que si Ciudadanos gobierna no va a haber un jubilado bajo la línea de pobreza. Pero tenemos que preparar a los chiquilines para el futuro, no para el futuro, para el presente. Entonces, nosotros tenemos propuestas serias, financiables y un proyecto de país que se puede llevar adelante. Señores, gracias por haber estado acá. Un gusto y además, vecino. La verdad que la próxima vez discutimos sobre Pampa. Encantadísimo de haber estado con ustedes. No pase por la esquina porque le puede hacer daño con las tijeras a usted. Mire, no, viene para un rato además, si lo agarra. Mi peluquero es un colega de él que está cerca, que es Hugo Estefan. Sí. Está muy bien. Que le corta. Me gusta porque le corta el pelo. Hemos construido democracia y lo hicimos desde bien, Pando, que en Pando fue donde surgió Ciudadanos. A pedido de Jorge Valle. Es cierto. Yo con un grupo de amigos fundamos el sublema Ciudadanos. Muchas gracias a ustedes por haber estado esta noche aquí junto a nosotros. A ustedes también, como siempre, queridos amigos televidentes. Será hasta la próxima. Chau, que pasen bien. Buenas noches.